No sé si ustedes hasta el día de hoy se han llegado a preguntar, después de todo este discurso, de este trasegar sobre la carta a los Gálatas, del discurso de Pablo, que vez tras vez él ha venido enseñando acerca de la doctrina de la justificación por medio de la fe, y aparentemente, el antagonista de esta doctrina es la ley. Y claro está, en manos de los verdaderos antagonistas, que son ¿quiénes? Los judaizantes. Ahora, si el único camino para la salvación y para ser declarados inocentes delante de Dios es el camino de la fe, pues debiéramos preguntarnos si nos toca entonces desestimar el camino de la ley. Hasta ahora podemos concluir, como lo hace el apóstol Pablo, que obrar la ley no sirve para solucionar nuestro problema con el pecado. De nada sirve. Siendo que el pecado es sumamente grave, es una deuda prácticamente impagable de parte de nosotros. Ahora, recordemos que Pablo ya nos ha dicho que la ley es un agente de maldición. Es un agente de maldición. ¿Por qué? Porque declara maldito al hombre, es decir, lo culpa por sus pecados y lo pone en un estado de juicio. A eso es lo que se refiere la Escritura cuando la ley es utilizada como un elemento de maldición para el hombre. Lo declara culpable, donde cada pecador merece el castigo de Dios. Entonces, pudiéramos llegar a concluir que la ley no es para nada amigable. Por el contrario, pareciera hostil ante la humanidad caída. Y por eso, nuevamente les pregunto, teniendo en cuenta que si la justificación es por gracia, por medio de la fe, y semejante ofrecimiento estuvo dentro del contexto de un pacto incondicional de parte de Dios, donde Dios mismo juró por sí mismo cumplirlo, sin demandarle absolutamente nada a Abraham, solamente que creyera en las condiciones del pacto para recibir la promesa, y esto replicado sobre todo aquel que se acerque delante de Dios creyendo en esa promesa de justificación y salvación. Entonces, nuevamente pregunto, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué sirve la ley? Ahora, hago aquí un paréntesis. Yo en algún momento yo les había indicado que hay ciertos títulos que se encuentran en la Biblia, que están en negrita, en las ediciones de las Biblias, que no son inspirados. Son expresiones que no son inspiradas y que en algunos casos los editores los han puesto con el propósito de guiar al lector a que tengan una idea panorámica de lo que la Biblia nos va a decir. En algunos casos no ayudan para bien, son erróneos y lo estuvimos estudiando la semana pasada en horas de la tarde. En algunos casos son erróneos al instar al lector a una idea sesgada que no es la que la Biblia realmente expone. Pero este no es el caso que tenemos hoy. Este no es el caso. Si ustedes van a la carta de los Gálatas, a los Gálatas más bien, en el capítulo 3, sobre el versículo 19, ustedes van a encontrar un título. Insisto, no es inspirado, ¿sí? ¿Y el título cuál es? El propósito de la ley. Y podemos decir que acertadamente los editores de esta Biblia pusieron este título
dando evidencia que lo que viene, lo que sigue en el texto de esta carta, tiene que ver con el propósito de la ley. Ahora, Pablo efectivamente lo que va a hacer es guiarnos a que entendamos cuál es el propósito que tiene la ley. Y para ello lo que él va a hacer es utilizar los últimos versículos del capítulo 3 y aún va a avanzar en los primeros versos del capítulo 4 para explicarnos acerca de este tema que es de suma importancia para todos los hombres. Aunque, como les digo, del verso 19 al verso 29, que termina el capítulo 3, y del verso 1 al versículo 7, va a tratar sobre todo el tema del propósito de la ley. Hoy no vamos a abordar toda esa porción. Hoy vamos a tocar los primeros versos. Vamos a estar estudiando, con el favor de Dios, los versículos 19 al 22. Verso 19 al 22, y quiero que hagamos lectura de esta porción. Dice la palabra del Señor: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Muy bien. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Y nuevamente invocamos tu presencia, invocamos tu nombre, para que tú bendigas, Señor, este tiempo de predicación y nos des la sabiduría, el entendimiento, la diligencia de nuestro corazón para recibir la enseñanza de esta mañana, y en lo que respecta, Señor, a nuestra obediencia, que seamos sumamente diligentes, Padre, en aceptar tu palabra tal como es expresa y que la pongamos por obra para la gloria de tu nombre y para beneficio de tu pueblo. Oramos, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. No solamente estos versículos, si ustedes se dan cuenta, nos hablan del propósito de la ley, ¿sí? Porque ciertamente allí Pablo comienza a desenvolver, o más bien a desarrollar la respuesta a esa pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Nos da parte de la respuesta, pero además esta porción que acabamos de leer es otra manera de mostrar la deficiencia de la ley para dar vida. Y resulta nuevamente la promesa de Dios siendo exaltada por encima de la ley. Eso es lo que vamos a encontrar básicamente en estos versículos. Y ahora, la mejor manera para nosotros abordar este tema es con la presente pregunta, como comienza el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y para nosotros poder llegar a resolver esta pregunta, pues debiéramos hacernos otras preguntas en primer lugar. Por ejemplo, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Y no solamente qué es la ley, sino de dónde salió la ley. Y pudiéramos llegar a reducirlo en estas cortas palabras. Óigame bien, la ley es prácticamente la regulación a la cual la humanidad debe alinearse. Eso es la ley. Es la regulación a la cual la humanidad debe ajustarse, debe alinearse. Y siendo Dios el creador de la humanidad, entonces Él, y solamente Él, tiene todo el derecho de expresar su voluntad a los hombres. Es decir, lo que Él quiere. Y esto lo expresa por medio de preceptos, por medio de leyes, por medio de mandamientos,
¿sí? Y con ello va a enseñar a los hombres a que guíen su vida para que la humanidad sea guiada a hacer única y exclusivamente lo que Dios quiere, a hacer lo que es bueno y lo que es agradable delante de Dios. Eso pudiéramos decir acerca de la ley. Lo que es la ley, la voluntad de Dios dispuesta para la humanidad. ¿Y quién es el autor de la ley? El creador de todas las cosas, el creador de la humanidad. Ahora, siendo que la humanidad es sumamente compleja, no sé si ustedes lo han meditado, que somos sumamente complejos, al tener que vivir no solamente en este mundo, sino que es el mundo de Dios, la creación de Dios. Ya con ello ya hay complejidad de parte nuestra, porque necesitamos ajustarnos a la experiencia de Dios y no a la nuestra. Pero, pero además de eso, es compleja nuestra vida en este mundo porque también tenemos que coexistir con otros iguales a nosotros. Entre nosotros debemos cohabitar el mundo de Dios. Y además de eso, de vivir en el mundo de Dios, de tenernos que relacionar entre nosotros, también debemos saber cómo debemos relacionarnos con nuestro Creador. En esas tres áreas, Dios da una serie de leyes que apelan a esas áreas que competen la sociedad civil, competen la moralidad y compete también la relación con Dios, la adoración. Aunque se puede apreciar de manera distinguible estas divisiones de la ley en las Escrituras, estas pueden llegar en ocasiones a tener algunas superposiciones. Podemos encontrar principios morales en leyes civiles. Podemos encontrar principios morales en leyes ceremoniales. Por tanto, esto nos va a ayudar a cuando veamos qué parte de la ley pasó y qué parte de la ley permanece. Ahora, dentro de las Escrituras nosotros encontramos ciertas divisiones que se hacen de acuerdo al género literario y a otras particularidades de los escritos. Pero lo que quiero decir es que la Biblia, nosotros encontramos los primeros 5 libros de la Biblia a los cuales se les conoce como el libro de la ley. Es a los 5 primeros libros de la Biblia a los que se les llama el libro de la ley, los cuales también reciben el nombre de Pentateuco. Y para los judíos ellos lo llaman la Torá, los primeros 5 libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Y generalmente la misma Escritura a esa porción le llama la ley de Moisés. La ley de Moisés. Ahora, los eruditos han encontrado que la ley de Moisés, en estos 5 libros de la Biblia, se pueden distinguir 613 preceptos. 613 preceptos, y entre todos estos se distinguen esos diferentes grupos que yo ya cité. ¿Cuáles? La ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. En esos 613 allí se ven esas distinciones: ley moral, ley civil, ley ceremonial. Ahora, que Pablo pregunte ¿para qué sirve la ley? Pues en primera instancia, hermanos, pudiéramos apreciar que es el mismo grito que cualquier judaizante o legalista contemporáneo podría levantar arguyendo que tienen esto, la verdad, la Biblia. Ellos pueden decir, si ustedes los cristianos bíblicos dicen que la justificación es por la fe, entonces ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Entonces, ¿para qué sirven los primeros 5 libros de la ley? ¿Para qué sirven?
Y seguramente esto estaría acompañado de alguna risa sarcástica, como queriendo decir, entonces, 5 libros de la Biblia no sirven para nada, según ustedes. Al igual que Pablo, todo cristiano debe saber que la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, sí son útiles, pero no para lo que los judaizantes lo querían usar. Miren, nosotros ya sabemos que el único camino de la justificación es ¿cuál? El camino de la fe, ¿cierto? ¿Y ejemplo tenemos en quién? En Abraham. Muy bien. Ahora, es momento de saber qué papel juega la ley dentro del plan de Dios. Porque es la ley de Dios. Pues aunque resulte desconcertante y tal vez hasta contrario, la ley no vino, óigame bien, no vino para hacer contrapeso a la promesa. Más bien vino para trabajar en la misma dirección a la promesa. Mire, Pablo nos había dicho que la ley no abroga, es decir, no anula ni invalida el pacto que hizo Dios con Abraham. Y antes nos había dicho que un pacto, una vez ratificado, una vez legalizado, nadie lo invalida ni le añade. Y ahora nos dice que la ley, en el verso 19 nos dice que la ley fue añadida. Y de manera de pregunta en el verso 21, Pablo nos dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Y él responde, en ninguna manera. Esto denota, hermanos, que la ley, aunque no hace violencia al pacto de Dios, en su naturaleza, la naturaleza del pacto, que es unilateral, que es obligante para Dios y que no demanda el cumplimiento de la ley para los hombres para recibir la promesa, la ley fue introducida para funcionar en el mismo propósito de la promesa. No para cumplir el propósito de la promesa, pero sí para funcionar para que el propósito de la promesa se cumpla. Entendámoslo mejor, hermanos, desde 3 aspectos que enuncia Pablo para expresar la utilidad de la ley. Hay 3 elementos que nosotros encontramos. Por ejemplo, el verso 19 nos dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Ese es el primer elemento que encontramos acerca de la ley, de la utilidad de la ley. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, verso 19, primera parte. Porque la segunda parte del versículo 19 nos dice ese segundo aspecto que expresa la utilidad de la ley, que la ley tiene un limitante. La ley tiene un limitante. Pero la tercera parte del versículo 19 y aún el versículo 20 nos habla de un tercer aspecto, y es que la ley fue entregada por un mediador. La ley fue entregada por un mediador. Ahora, no solamente, hermanos, como les dije en un principio, no solamente nosotros aquí encontramos el propósito de la ley, sino también encontramos ciertos elementos que hacen de ella, de la ley, la hacen inferior a la promesa. Vayamos con el primero de ellos, con el propósito de la ley. Pablo ya nos había dado un entendimiento previo de la intención de la ley al decirnos en el versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿verdad? Ahora, para que la ley condene al hombre al castigo de Dios es porque ha de hacer algo previo, y es que va a demostrarle al hombre que es pecador. Eso es lo que hace la ley, mostrarle al hombre que es pecador, que ha violado la voluntad de Dios. Y eso es una transgresión,
La ley sirve, que fue añadida a causa de las transgresiones. Ahora, ¿qué es una transgresión? Una transgresión puede ser traducida como pecado, una transgresión puede ser traducida como la violación de la ley. Una transgresión es la acción de un individuo que hace mal en contra de Dios. Y la ley viene para hacer esa función. Ese es el uso de la ley. La ley fue dada para mostrar la verdadera condición del hombre y la gravedad de las transgresiones, y esto es completamente opuesto a la idea judaizante de presentar la ley como un medio para alcanzar la justificación. Más bien, la ley es el medio por el cual el hombre es confrontado con su pecado y lo pone bajo la necesidad de ser justificado. Yo pregunto, ¿quién quisiera ser justificado? Es decir, que sus culpas sean perdonadas y ser declarado inocente, si ni siquiera ve en sí mismo que es un pecador o un transgresor. Nadie. Esto es imposible. Es necesario saberse pecador para tener la necesidad de ser salvado. Para poder tener la necesidad de la promesa, de la justificación, de la salvación, pues el hombre tiene que saberse que no es salvo, que está en peligro de muerte, que está expuesto a su culpa, que está expuesto a un castigo delante de Dios. Allí es donde viene la ley a funcionar. Y lo quiero ilustrar de esta manera. Bueno, las señales de tránsito ciertamente nos guían a que tengamos una comprensión de que hay límites que no se deben rebasar, ¿verdad? Para eso es una señal de tránsito. Límites que no deben ser rebasados. Ahora, ¿qué les viene a ustedes a la mente cuando ven un letrero con una P en negro y que está dentro de un círculo rojo y que le atraviesa una gran línea roja? ¿Qué les viene a la mente? No parquear, ¿verdad? No pueden parquear, no les es permitido. Esa es la ley, no parquear. Ahora bien, si esa señal no está, pues naturalmente nosotros consideramos que no hay restricción, ¿cierto? Que no hay restricción. Ahora, ante mi experiencia, tengo harta experiencia en esto, como conductor aprendí que según la ley de tránsito, el único lugar permitido para parquear es un parqueadero. Son los parqueaderos y no las vías públicas, aunque no exista ninguna señal de tránsito. Ahora, y esto lo aprendí con la experiencia, el punto es que una señal de tránsito me revela que hay límites y a la vez me indica si he violado ese límite. Entonces, que la Biblia diga que la ley fue añadida a causa de las transgresiones tiene tres implicaciones. ¿Cuáles? Una, informa la voluntad de Dios. Eso hace la ley. Informa lo que Dios quiere, lo que Dios demanda de su creación. Esa es la ley. Segundo lugar, la ley revela la naturaleza del pecado. ¿Sí? Revela que si se pasa ese lindero, que la ley dice no pase, eso ya es pecado delante de Dios, es violar la ley. Ahora, en tercer lugar, la ley insta a los hombres a no transgredir la ley de Dios. ¿Sí? Pero fíjense que si volvemos al ejemplo de las señales de tránsito, ustedes pueden ver, como para tomar una foto. Va el conductor,
ve la P con la raya atravesada y deja su carro porque va a ir a comprar lo del desayuno. La ley le informa, la ley le revela que si viola eso está mal, la ley, ese letrero le insta a que no haga lo indebido. Esa es la ley de Dios. Así actúa la ley de Dios en esas tres áreas. Y de esos tres elementos, ¿sí? De esos tres elementos que podemos decir son sumamente importantes, aún podemos decir que la ley es débil. La ley es débil. ¿Por qué? La ley es débil para hacer que el hombre no peque. Ahí está la ley. Pero la ley no puede hacer, no tiene la capacidad de obligar a la gente a que no peque. No lo puede. Aunque con claridad la ley de Dios expone el carácter santo de Dios y lo que requiere de sus criaturas, y ante la incapacidad humana de obedecer la ley de Dios, entonces la ley ha de redundar en las conciencias de los hombres que son transgresores y que cada vez que no obedecen son más deudores delante de Dios. Y al mostrarnos nuestra debilidad, lo que hace la ley, nuestra inmundicia, nuestra deuda, es ahí. En ese momento es ahí donde la gracia de Dios brilla con más intensidad y el plan de redención se convierte en el único medio por el cual los hombres pueden llegar a ser salvos. La ley es como un espejo, que nos muestra el pecado, que nos muestra nuestra imperfección y revela también la perfección de Dios. Pablo lo dijo claramente en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por tanto, si la ley no hubiese venido en nuestra ceguera espiritual, no habríamos tenido conocimiento del pecado. No lo hubiésemos entendido. Ciegos, necios, torpes, pecando y pecando y pecando, pero llegó la ley para decirnos, eso es pecado. De esta manera, hermanos, la ley cobra una relevancia sublime en el plan de Dios, ya que para sabernos necesitados de la justicia de Dios, es necesario reconocer que somos pecadores. ¿Necesitamos de la justicia de Dios? ¿Necesitamos de su perdón? Pues primeramente necesita reconocer que es pecador. Es cierto que en la experiencia de los hombres siempre se ha buscado minimizar el pecado. Eso es lo que hace el hombre. Siempre minimiza el pecado, al punto de llegar a anularlo de su vida. Y esto es porque han inventado estándares menores a la ley de Dios, o han rebajado la excelencia y el rigor de las demandas de Dios. Por ejemplo, cualquiera de nosotros pudiera levantarse hoy y decir, yo no he matado, jamás le he quitado la vida a nadie, no he violado la ley. Pero la ley dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, baje la mano, hermano, si había dicho, yo no he violado esa ley. Las iglesias bíblicas se quedan vacías cuando las personas escuchan que la ley los declara culpables. Es un mensaje que no es popular.
Pues la gente prefiere sermones donde se les diga qué buenos son y qué merecedores y que son merecedores de las bendiciones de Dios. Pero la ley fue dada para que sean humillados los hombres y vengan delante de Dios declarando su ruina espiritual y acepten los términos salvíficos que ofrece el Evangelio. Salvación por gracia, por medio de la fe. Y toda la gloria es ¿para quién? Para el Señor. Aunque la ley muestra nuestro verdadero estado espiritual, que es reprobable, óigame bien, la convicción de pecado no proviene de la ley. No proviene de la ley. La ley no nos convence de nuestro pecado, solo nos muestra lo pecadores que somos. Por tanto, la ley es inferior a la promesa. Es inferior a la promesa. Pues solamente por la promesa es que se nos ofrece al Espíritu Santo, quien sí es poderoso para convencernos de lo que la ley nos acusa. Entonces, la ley nos acusa, llega el Espíritu Santo y causa en medio de esa persona, le despierta a convencerlo de que lo que la ley está diciendo es verdad. Pecador, merece castigo. Y esto lo da el Espíritu Santo por medio de la promesa. Recuerda que esto ya lo vimos en Gálatas 3:14, que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Estamos hablando todo en el contexto del pacto abrámico. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa superior a la ley. Ahora, que Pablo nos diga que la ley fue dada a causa de nuestra transgresión, hermanos, no debemos pensar que es el único uso que la ley tiene. No lo es, porque además de tener ese uso de carácter pedagógico que nos revela nuestra maldad, mire, la ley también nos sirve para restringir el mal. Restringe el mal y también sirve para que sea la regla de vida para nosotros los creyentes. Pero estos dos elementos los veremos luego. Pero la base, o por así decirlo, el uso principal de la ley es el de recordarnos que somos culpables. Ese es el uso principal. Recordarnos que somos culpables y lo lejos que estamos de ser agradables delante de nuestro Dios. Y con un juicio verdadero, porque la ley es santa, proviene de Dios, y con un juicio verdadero nos revela el castigo que merecemos por desobedientes. Ahora, los judíos, ¿qué hicieron? Los judíos tergiversaron el uso de la ley. Ellos no comprendieron que la ley les fue dada para mostrarles su pecado. No lo entendieron. Y para que la ley les mostrara cuán necesitados estaban de la redención. Por el contrario, en su falta de entendimiento, ellos tergiversaron y tomaron la ley como un medio para ser justificados. Ellos pensaron que con el cumplimiento de la letra de la ley podían alcanzar la salvación. Y estaban tan convencidos de obrar la ley con perfección que hicieron de la doctrina de la salvación que fuera por obras y no por fe. Y esto se extendió hasta el Nuevo Testamento, hasta los judaizantes. Y esto se extiende hasta nuestros días con los legalistas. Con los legalistas. Muy bien, propósito de la ley, mostrarnos el pecado. Nos muestra el pecado. Ahora, otro aspecto de la ley, ahora que nos demuestra que le hace inferior a la promesa, es su alcance, su alcance. Miren, la ley tiene un alcance limitado,
La segunda parte del versículo 19 nosotros podemos leer, ¿hasta qué? Ahí ya nomás nos está indicando que tiene un límite. ¿Hasta qué viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? ¿Cuál es el límite de la ley? Cristo. Cristo. Nosotros ya sabemos por versos anteriores, precisamente, que la simiente a quien fue hecha la promesa es Cristo. Cristo es la consumación de las promesas de Dios para los que son de la fe. Ahora, piense en una línea de tiempo, ¿sí? Una línea de tiempo, donde el hombre es un pecador. Vive su vida en pecado, pecando, y que vive en una muerte espiritual y no hace más que pecar, y aún pecando por ignorancia, por no conocer la ley, sigue allí una vida de pecado. Y la ley es introducida. La ley es introducida y le muestra esos letreros a la orilla de la carretera y le muestra lo pecador que es y que merece el castigo, que va a una velocidad más allá de la permitida. Le muestra que es pecador y le muestra que ese pecado tiene como consecuencia el castigo de Dios. Pero el hombre recuerda que antes de la ley Dios prometió justificar a los que creen. Entonces, al saberse pecador y ver que en Cristo está la solución de su pecado, que solo Él, Cristo, puede pagar por toda su deuda, y lo cree en su corazón, y lo confiesa con sus labios, ¿qué ha de suceder? Recibe el perdón de pecados. Y por tanto la ley ya no le ha de condenar más. Cuando recibe el perdón de Cristo, cuando es justificado, la ley ya no puede condenarle más, porque ya fue perdonado. Ya es declarado inocente. Por eso Pablo, al comienzo, antes de esta porción, antes de hablar de la ley, ya nos habló profundamente de la doctrina de la justificación, que es declarar inocente al culpable. La ley ya no puede condenar más, pues ahora se convierte en un ¿qué? En un redimido, es un salvo de Cristo, es un inocente delante de Dios en Cristo Jesús. La ley cumplió su propósito, ¿sí? Cumplió su propósito. Le mostró al hombre sus pecados y la promesa, que es por la fe, actuó lo que para la ley le era imposible. ¿Qué era? Salvarlo. Salvarlo. La ley lo acusó, vino la promesa y le salvó. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo al presentar a la ley con fecha de vencimiento. Esto no significa, hermanos, esto no significa que la ley no siga siendo útil. Eso no significa. O que haya sido abrogada. Naturalmente, con la venida de Cristo, quien cumplió la ley a la perfección y siendo solamente Él la imagen misma de las leyes ceremoniales, con la desaparición del pueblo de Israel como el pueblo tipo del Antiguo Testamento, ciertas leyes ya no son vinculantes para nosotros. Es por eso, por ejemplo, que las leyes civiles que eran propias de la nación de Israel ya no tienen por qué ser cumplidas por nosotros. Y de igual manera las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales apuntaban ¿a quién? A Cristo y a su sacrificio. Y estas tampoco deben ser ya ejercidas. Pero en lo que respecta a la ley moral de Dios, aún es operante en medio de los hombres. Pues se trata de la voluntad de un ser que es moral, Dios, ¿sí? Es la voluntad del Dios moral que gobierna a seres morales. La ley moral aún actúa en medio nuestro. Y la ley moral está estipulada
en 10 grandes preceptos, que es los 10 mandamientos. 4 mandamientos que nos implican la responsabilidad que tiene el hombre hacia Dios, y 6 mandamientos que implican la responsabilidad que tiene el hombre hacia los suyos. Y aún en medio de las leyes civiles y de las leyes ceremoniales, nosotros podemos encontrar principios morales, ¿sí? Principios morales que deben ser tenidos en cuenta y por tanto, en cierto aspecto, viene a ser operante para nosotros. Por eso no vamos a arrancar esas páginas de la Biblia, porque allí, en esas leyes nacionales, en esas leyes ceremoniales, podemos sacar principios morales para nosotros. Ahora, con lo que debemos quedarnos y tener claridad en este aspecto de vigencia de la ley, es que la ley mosaica era al Mesías. Toda la ley apuntaba al Mesías. Y pongo un ejemplo. La ley ceremonial, la cual prefiguraba a Cristo, contenía una serie de ordenanzas que el pueblo judío debía cumplir como el lineamiento para la adoración que Dios requería de su pueblo. Y para ello Dios estipuló en sus leyes, las cuales incluían, por ejemplo, el sistema sacrificial, ¿cierto? Todo el sistema sacrificial es una masa de leyes ceremoniales. Y además de ello, del sistema sacrificial, está el sacerdocio aarónico, ¿sí? ¿Quiénes eran los sacerdotes antiguotestamentarios? Los de la tribu de los descendientes de Aarón, ¿sí? Ahora, también en la ley ceremonial encontramos leyes de tipo dietario o alimentarias, leyes alimentarias, ¿sí? También encontramos leyes de pureza. Tenemos leyes también de fiestas y de tiempos santos. Y dentro de la ley ceremonial también tenemos lo que es el tabernáculo y lo que es el templo. Pero si usted lo piensa bien y ha leído la Biblia con diligencia, ahora que Cristo vino, ya no hay necesidad de sacrificios porque Cristo es nuestro sacrificio. Ya no hay necesidad de un sacerdocio terrenal. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y todos, dice la Escritura, somos sacerdotes. Ya no hay animales limpios e impuros. ¿Por qué? Porque Cristo declaró todos los alimentos limpios. Ya no hay necesidad de leyes de pureza. ¿Por qué? Porque somos hechos limpios por la sangre de Cristo. Todas estas leyes, ¿qué es lo que hacen? La ley ceremonial apunta a Cristo. El cumplimiento es Cristo. Entonces, ¿por qué debiéramos volver a ese cumplimiento estricto de la ley ceremonial? No hay razón. Ahora, lo que quiero probar, hermanos, con esto, es que la ley ofreció de manera didáctica que los hombres entendieran que son pecadores y que solo en Cristo pueden hallar la salvación. La ley no fue diseñada para justificar a las personas, pero aún así tuvo en el diseño de Dios para que hiciera parte fundamental dentro de su plan de redención, mostrando la necesidad de los hombres. ¿A causa de qué? Pues de la infracción de la propia voluntad de Dios. Entonces, cuanto más nosotros nos allegamos al conocimiento de Dios, a su ley, lo que Él quiere, más nos adentramos a entender cuán pecadores somos. ¿No les ha pasado? Cada vez que nos acercamos a las páginas de la Escritura, lo malos que somos. Por tanto, hermanos, nosotros somos conducidos por medio de la ley a depender solamente
en la fe en Jesucristo. Eso es lo que hace la ley. ¿Para qué? Para que nosotros ciertamente tengamos la carga de pecado, que identifiquemos que no somos justos, que no somos buenos, que todas nuestras obras están manchadas, están contaminadas, son aborrecibles delante de Dios. Y solo en ese camino de aparente oscuridad, solo hay un camino: Cristo. Cristo, para poder obtener nuestra salvación. En tercer lugar, la ley fue entregada a un mediador. Otro aspecto que nos muestra que la ley es inferior a la promesa. La ley fue entregada a un mediador. Y esto está en la tercera parte del versículo 19 y el versículo 20. Y leo: y fue ordenada la ley por medio de ángeles en mano de un mediador. Verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, el punto que se resalta en esta porción es que la ley es inferior a la promesa en cuestión a un mediador, como lo expresa ahí. Es inferior en cuestión a un mediador. ¿Y qué es un mediador? Bueno, un mediador sencillamente es aquel que interviene entre dos partes, ¿verdad? Y en este caso hace referencia a aquel que lleva un mensaje, un mediador. Y cuando hablamos de la ley, el mediador o el mensajero encargado es el encargado de transmitir las demandas de Dios al pueblo. Y naturalmente estamos hablando ¿de quién? Moisés. Moisés. Y es a esto a lo que se refiere la Biblia, cuando nosotros encontramos la ley de Moisés. La ley de Moisés. Y no es, porque esa expresión es bíblica, la ley de Moisés, pero no es porque Moisés haya sido el autor. Más bien es porque él fue el mediador. Fue quien recibió los mandatos de Dios para ser transmitidos al pueblo. Hermanos, es indiscutible que lo que se conoce como la ley de Moisés es aquella que fue promulgada en el monte Sinaí y cuyo autor es Dios. Es Dios. Es por eso que nosotros podemos encontrar en el comienzo del libro del Éxodo, en el capítulo 1, que se nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, Dios entregó su ley. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahora, aunque este pasaje del Éxodo encontramos a Dios hablando a Moisés, ahora para que Moisés transmita la ley al pueblo, esa es la escena, pero ahora encontramos es que en Gálatas 3 nos dice que la ley fue ordenada por ángeles. La ley fue ordenada por ángeles. Y se trata de un punto que no es muy claro, pero que Esteban en el Nuevo Testamento lo confirma en Hechos capítulo 7, versículo 53. Es la confirmación de esto que está diciendo el apóstol Pablo. Hechos 7, 53. En palabras de Esteban: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora, el punto que nosotros debemos atender es que la ley que fue promulgada en el Sinaí, aunque su autor es Dios y que su carácter y que tiene un carácter de majestuosidad al ser los ángeles, los agentes de transmisión, porque eso es lo que nos presenta aquí el panorama. Dios habla, los ángeles son mensajeros y le traen el mensaje a Moisés y Moisés lo extiende al pueblo. El que Pablo mencione a los ángeles le da un carácter excelso a la ley, ¿sí? De majestuosidad.
Pero aún así, es Moisés el mediador entre Dios y los hombres. Y esto lo pudiéramos entender porque el mismo Moisés dice, yo estuve en medio de ustedes y de Dios. Él es el mediador. Y lo que encontramos es, la singularidad que nos presenta aquí el apóstol Pablo, es que si nosotros lo comparamos, la manera en que fue entregada la ley, a cómo fue entregada la promesa, vamos a darnos cuenta que la manera en que fue dada la promesa fue de manera directa, sin ningún tipo de intermediario, sino que el autor mismo, Dios, le promete a Abraham y pacta con él. Y esto expresa la superioridad que la promesa tiene sobre la ley. Dios mismo, ¿no dice la Escritura? Como una llama de fuego atravesó por los animales partidos, Dios mismo. Hermanos, esto es sumamente relevante a la hora de nosotros de confrontar el pensamiento judaizante. ¿Por qué lo digo? Porque mientras que para los legalistas, estos legalistas antiguos, su confianza estaba en la ley, exaltando a Moisés como su mediador, Pablo les propone a los gálatas que contemplen la promesa de salvación, la cual provino directamente de Dios. Ustedes hacen fuerza en la ley y tienen en alta estima a Moisés, pero no han visto la otra parte, la otra cara de la moneda. ¿Cómo nos llegó la promesa? Directamente por Dios. Es como si dijera que aunque Moisés fue un gran hombre de Dios, aún es insuficiente ante aquel que decretó todas las cosas, Dios. Es como quienes se conforman con ser amigos del cajero de un banco, ¿sí? Soy amigo del cajero del banco pensando que pueden tener ciertos privilegios. Pero yo pregunto, ¿acaso no sería mejor tener por amigo al dueño del banco? ¿Cierto? ¿Qué podemos concluir con todo esto, hermanos? Esto nos lleva precisamente a concluir con la misma pregunta que Pablo usa en el verso 21. Pablo dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, ¿verdad? Aunque ciertamente hay diferencias, pero la ley fue dada para colaborar a la promesa, no para cumplir el propósito de la promesa. Aunque la promesa es superior a la ley, Pablo nos insta a que tampoco caigamos en el error de desestimar la ley mosaica. Y en nuestros días esto es latente. Se ha levantado dentro de las congregaciones cristianas una ola de pensamiento que desestima la ley para los creyentes del Nuevo Testamento, donde la abandonan, donde la aborrecen, donde la anulan de sus vidas bajo la premisa, no es por las obras de la ley, sino por la fe en la promesa. Y ciertamente pudiéramos decir que en ello hay verdad, pero es una verdad a medias. Pues están dejando de lado la ley que provino de Dios y que tiene un carácter que es justo, que es bueno y que es santo. Y esto es precisamente por la autoridad divina. Pero además, los que niegan la ley olvidan que para que pueda haber evangelio, ¿sí sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Para que pueda haber evangelio, es decir, buenas noticias, es necesario el conocimiento de las malas noticias. Y la ley vino a mostrar esas malas noticias, que el hombre es pecador. Nadie va a pedir, alguien que se esté ahogando, nadie va a pedir que le lancen un salvavidas
si no es consciente de que está en peligro? Nadie. Y uno lo ve, de verdad. Aquí ya hago un paréntesis que me acabo de recordar que hay gente que es tan... que vive de la apariencia, que se lanzan a una piscina sin saber nadar, y aún ahí uno los ve tragando agua, pero no son capaces de, ayúdeme, ¿no? ¿Le ayudo? No, yo puedo. Eso mismo le pasa al hombre, ¿sí? En su pecado, en su maldad, viendo que va al hoyo, y aún piensa que va bien. Para eso es la ley. La ley, claro está, que no fue diseñada para dar vida. Por tanto, Moisés no fue el Mesías que por medio de la promulgación de la ley pudiera infundir el perdón de pecados al pueblo. No. Este fue el error de los judíos, ver la ley como el camino de la justificación. Y aunque es un camino por el cual no debemos seguir nosotros, no desestimemos que la ley les mostró a los judíos en su momento, a ese remanente del verdadero Israel, es decir, a los que son de la fe, que ellos estaban necesitados de Dios. Necesitados de Dios. Mientras que las leyes nacionales, obviamente, las morales, marcaban en medio del pueblo ese desaliento por verse que eran incapaces de cumplirlas plenamente. Cada vez que un judío ofrecía sacrificios, llevaba ofrendas y todas las prácticas de la ley ceremonial, esto debía producir en medio del pueblo el ánimo que el perdón de los pecados no proviene por sus propios esfuerzos, sino por la provisión que Dios mismo hacía a su favor. Dios estaba actuando como cuando uno de adulto le enseña a un niño. No es por ahí, no es así. Tómelo de esta manera, hágalo de tal otra. Así lo enseñó el Señor, por medio de imágenes, por medio de prácticas, los sacrificios, todo ese sistema. Todo eso lo enseñó es para que ellos pudieran lidiar con el pecado pensando que no era por ellos mismos, sino que la provisión era de parte de Dios para ese perdón. Pero la obstinación del hombre siempre ha estado en usar esos recursos de Dios como si fueran propios, ¿sí? Como si nacieran de su buena voluntad, y que al usarlos ellos mismos pudieran suplir su necesidad frente al pecado. Y hoy en día no es diferente. Los hombres usan los recursos de Dios para hacer frente a las acusaciones que les imparte su propia conciencia, y piensan que cuando leen la Biblia o cuando se esfuerzan en orar o por asistir a la iglesia, etcétera, por ellos mismos pueden alcanzar el estatus de ser justos. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Usar los recursos a Dios de una forma que Dios no lo mandó. Esa no es la manera. Sí, todos estos elementos están bien, pero si ustedes se dan cuenta son medios de gracia, medios por el cual Dios derrama su gracia, derrama su bendición. No es un mérito, sino es la manera en que Dios da. ¿Quieres que Dios te dé? Pues acércate a la fuente y Él da. Pero no es que pensemos que por usar estos medios, los recursos de Dios, yo voy a alcanzar algo que no pueden hacer esos medios. Y es declarar justo a una persona. La ley es un recurso de Dios. Y al ser de Dios, debemos usarlo de la manera que Dios lo diseñó. No es para alcanzar vida, es para mostrarnos nuestro pecado. Y como lo vamos a ver en otra oportunidad, la ley lleva al hombre a los pies de Cristo. Eso va a ser. Lleva al hombre a los pies de Cristo. Yo le pregunto,
¿Cómo llegó usted a Cristo? ¿Cómo llegó usted a Cristo? Según la Biblia, usted y yo debimos acercarnos a la cruz prácticamente arrastrándonos por causa de la miseria que había producido el pecado. De esa manera nos acercamos a Cristo. El salmista lo dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La ley jamás prometió saciar nuestra sed, pero sí vino para mostrar, o para demostrar más bien, que estábamos sedientos, para iluminar la condición real de nuestro corazón. Santiago escribió en su carta que la Biblia es como un espejo. Y si usted lo piensa bien, es una gran ilustración para lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque cuando usted se levanta en la mañana, ¿sí?, naturalmente usted se encuentra desarreglado, ¿cierto? Y el espejo le va a ayudar a evidenciar esas fallas. Le va a mostrar el desorden, le va a mostrar la suciedad, etcétera. Pero a nadie jamás se le ocurriría arrancar el espejo de la pared para solucionar su desorden. Usted jamás usaría el espejo para peinarse. Para eso no fue diseñado. De esto es lo que se trata esta porción de Gálatas, que magistralmente el apóstol Pablo lo condensa en el versículo 22 al decir: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora, que Pablo diga la Escritura es una forma de presentar el Antiguo Testamento, en el cual contiene la ley de Dios. Ahora piense, si la ley es un agente de maldición, porque condena a los hombres por su pecado, dejándolos en una expectativa de juicio delante de Dios, es como si la ley actuara como un gran proyector de luz que permite ver el estado deplorable de toda la humanidad y los deja en evidencia y los expone a la condenación, los muestra, los revela. Ahora, toda la ley es ese dedo acusador, ¿sí?, que fue revelado al hombre y consignado en la Biblia, consignado en la Escritura, para que ningún hombre pueda escapar del veredicto de la ley que le dice culpable. ¿No hace eso la Escritura? Eso lo hace, hermano. Nadie puede ahora escapar de ese veredicto. No hay excusa. La Biblia ha decretado que todo hombre es pecador, que es esclavo del pecado. Y la ley advierte que su camino es un camino de esclavitud que lo lleva a la muerte. Y cada vez que peca, esa cadena de esclavitud se hace más grande, se hace más fuerte, se hace más pesada. Y solo hasta que el Espíritu Santo de Dios interviene a todo lo que Él llamó pecado, ¿sí?, lo cubrió y dijo: todo esto es pecado, toda la humanidad. Solo hasta que el Espíritu Santo de Dios interviene, ese esclavo del pecado anhela ser liberado. Anhela ser liberado. Lo que la Escritura encerró bajo pecado por la ley, el Espíritu Santo promueve en medio de los elegidos ese anhelo de ser liberado, gimiendo y suplicando por un Salvador, por el único Salvador que provee el Evangelio de gracia. Hermanos, y solo el que se entienda esclavo, clamará por ser liberado. Solo aquel que se sepa pecador y por tanto deudor de Dios va a desear ser perdonado. Todos los que entienden que la Escritura declara a que todos están bajo pecado, aceptarán su condición
espiritual, su miseria espiritual, y a ser conscientes de todo esto, solo entonces van a invocar al Salvador prometido. No sé cuál sea su estado espiritual en este momento. Lo que sí le puedo decir es que la ley le acusa como pecador y que la exposición a la ley ha de manifestar la realidad de cada una de sus almas. Usted puede decir, mejor entonces es no conocer la ley para no ser condenado. Cierro mis oídos. Prefiero no quitarle esa señal que me indica que está mal. Es mejor no saber. Pero no olvide que el desconocimiento de la ley no le hace inocente y tampoco conocerla le hace inocente. Y se lo demostré en la vida práctica, humana. Delante de Dios es igual. Que desconozcamos la ley no nos hace inocentes. Pero qué mejor, hermanos, es conocer la ley para comprender qué tan deudores somos y qué tan necesitados estamos de Cristo, quien ofrece el perdón de pecados a todo aquel en quien confía en Él. ¿La ley sirve? Sí. No la desestime. Téngala ahí. Usted dirá, pero bueno, yo ya soy salvo en Cristo. ¿Y ahora? ¿La ley me acusa? No, la ley ya no le acusa. Pero hay otros usos de la ley que los vamos a estar viendo más adelante con el favor de Dios. Pero hasta el momento, recuerde que la ley es eso. Es ese foco que alumbra la condición del hombre. Y aún como creyente nos alumbra y nos dice, usted pecó. O cuando usted coge los mandamientos y el Señor le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Puedes salir bien librado de ese mandamiento? ¿Cuántas veces hemos puesto otras cosas, personas, trabajo, qué sé yo, las hemos puesto delante, por encima de mi Señor, de mi Creador, de mi Salvador? Ah, pero es que preferí, qué sé yo, ese tiempo de descanso, ganar ese ingresito que tanto me falta. ¿Y qué de tu Creador que te demanda? Eso muestra la ley. Eso nos muestra la ley.